Recording in progress. Buenos días nuevamente. Vamos a empezar nuestra clase. Hoy vamos a dedicar una primera parte a avanzar un poco de una nueva unidad que es la estabilidad de taludes, orientada más a la geotecnia que a la misma estabilidad de taludes, pero pensando que es un problema de materiales que hay sobre la superficie terrestre que debemos solucionar en las diferentes obras de ingeniería. Entonces, por eso nos interesa analizar este tema de estabilidad de taludes. Vamos a ver una parte ahora, en una media hora, 40 minutos, y luego vamos a dejar la segunda parte a la exposición que habíamos dejado pendiente a un grupo sobre ensayos no destructivos. Ingeniero, Sí. buenos días. Con respecto a la exposición, quería pedirles, ¿será que podemos comenzar exponiendo? Es que luego 11:30 tengo el examen, así para... No sé si Ya. podríamos. Bueno, entonces vamos a cambiar el orden. Entonces primero van a exponer la primera media hora y la última media hora lo vamos a dedicar a que avancemos esta parte de estabilidad de taludes. ¿Ya? Antes de empezar con la exposición, vayan preparando su exposición a los del grupo. También quiero comunicarles que a partir de hoy, 13 de octubre, empieza, en realidad deberíamos hacer un proyecto de geotecnia en la materia, pero por las condiciones de la pandemia no podemos exigirles a que hagamos un proyecto de geotecnia debido a que habría que participar de laboratorios en las obras, y eso no vamos a arriesgarles a ustedes tampoco a eso. Entonces, se ha hecho el año pasado y lo vamos a repetir ahora, 2 informes que van a representar a la parte del proyecto como informes. En geotecnia se hacen informes a nivel de diseño de las obras civiles y informes geotécnicos a nivel de construcción de las obras civiles. Entonces, en las 2 etapas, en la etapa de diseño y en la etapa de construcción, hay unos informes geotécnicos que generalmente lo hacen ingenieros civiles que se han dedicado a la geotecnia, que son especialistas en geotecnia, apoyados por laboratorios, ¿no? Que tienen que ver. Pero en esta oportunidad queremos que hagan esos informes sin datos de geotecnia, pero sí con procedimientos. ¿Qué es lo que se debe hacer en la etapa de diseño? ¿Cuáles deben ser los ensayos que se deben hacer? ¿Qué procedimientos? ¿Qué cantidad de ensayos? Todo eso en un informe geotécnico. Entonces, esas 2 tareas tienen un mes para hacer, y esas son las que van a tener la mayor nota de tareas en realidad. En lo que
en lo que habíamos marcado como calificaciones. Entonces, tienen un importante aporte a la calificación de evaluación continua estos informes. Entonces, hoy empezamos. Voy a poner los índices de esos informes en el Moodle para que lo tengan una orientación de lo que van a hacer esos informes y ya pueden irlos trabajando. Los que son de estructuras, búsquense un proyecto de estructuras. Los que son de hidráulica, búsquense un informe o un proyecto de hidráulica. Y los que son de vías, que son la mayoría, búsquense proyectos de vías para hacer tanto el informe a nivel de diseño como el informe a nivel de construcción. Entonces, quedan ya comunicados de que está en marcha esos dos informes para entregarlos en un mes. Exactamente, vamos a poner la fecha. En noviembre vamos a presentar el 12 de noviembre, ¿no? Que sería exactamente, hoy es 13, pero 13 no tenemos clases, así que vamos a entregar el 12 de noviembre los dos informes, el informe a nivel de diseño y el informe a nivel de construcción, informes geotécnicos. Entonces ya están en aviso de eso y van a ver en el Moodle los índices de esos informes. Esa es la comunicación que quería darles. Entonces podemos empezar ya con la exposición. Vamos a adelantar primero la exposición y después vamos a avanzar un poco de estabilidad de taludes. Y ahí también hay otra tarea para la siguiente clase, ¿no? Vamos a compartir la pantalla. No sé si el grupo ya está listo. Ya está compartida la pantalla y ya pueden poner su exposición. Pueden empezar entonces, ya estamos viendo en pantalla. Y como siempre, todo el curso tiene que estar atento porque nombraremos a varios, por lo menos a 5 estudiantes para que hagan consultas, preguntas. Buenos días, compañeros. Inge, vamos a explicar sobre los ensayos no destructivos. Los integrantes son Camila Acosta López, Kaya Larrut y Chambi Rubén. Definición de ensayos no destructivos. Se denomina ensayo no destructivo a cualquier tipo de prueba practicada a un material que no altere de forma permanente sus propiedades físicas, químicas, mecánicas o dimensionales. Los diferentes métodos de ensayos no destructivos se basan en la aplicación de fenómenos físicos tales como ondas electromagnéticas, acústicas, elásticas, capilaridad, absorción y cualquier tipo de prueba que no implique un daño considerable a la muestra examinada. Los tipos de ensayos no destructivos que se van a explicar son el martillo de rebote, la pistola de Windsor y el pulso ultrasónico. Bueno, comenzamos con la resistencia a la penetración del concreto, que es el sistema de sonda de Windsor.
Ya. Eh, el sistema de sonda HP Windsor está diseñado para evaluar la resistencia a la compresión del concreto in situ. La prueba es no destructiva y puede utilizarse en concreto fresco o maduro con igual eficacia. Ahí se ven los materiales, el equipo. A este equipo se carga de una potencia y una sonda adecuada al tipo de concreto que se va a examinar. Ventajas y características. Es un sistema de medida electrónico que aumenta la exactitud y eficacia. Puede medir resistencias de concreto hasta 110 megapascales o 17.000 PSI. Memoria para almacenar datos e introducirlos en una computadora personal. Aprobado para pruebas de concreto fresco y maduro, rápido y de uso económico. También determina la resistencia del concreto en desarrollo. Mejora la seguridad, asegura la calidad y reduce los costos. También comprueba resistencia durante el envejecimiento del concreto para posible restauración. Tenemos el seguro y nos dice que es fácil de usar. Ya, el sistema Windsor no exige una gran habilidad para manejarlo y los supervisores o técnicos en terreno obtienen resultados consistentes. Es un sistema seguro. Este sistema tiene un amplio uso para probar el concreto in situ, para el concreto convencionalmente colocado, para el concreto pretensado, para las losas horizontales o verticales, para los suelos, para el concreto fresco o maduro. Las sondas. Las sondas están hechas de una aleación de alta resistencia, especialmente termotratada y recocida para obtener una dureza de Rockwell C48. El mecanizado especial de cada sonda elimina la concentración de tensiones. Hay dos ajustes disponibles para la potencia de la carga, baja y estándar. La potencia baja se usa donde la resistencia del concreto es menos que 19,4 megapascales. Luego tenemos las sondas de plata y las sondas de oro. Las ondas de plata pueden usarse en el concreto de alto rendimiento con resistencia de hasta 110 megapascales y la sonda de oro tiene un área de sección transversal 56% que la de la sonda de plata. Se aconseja su uso para el hormigón liviano, menos de 2.003 kilogramos por metro cúbico de densidad. La sonda de plata se usa con el concreto que tiene una densidad mayor de 2.003 kilogramos sobre metro cúbico. El procedimiento. Tenemos primero lo que es la impulsión. Consiste en cargar el impulsor con una carga de potencia y una sonda adecuada al tipo de concreto a examinar. Se coloca el impulsor firmemente contra la plantilla de impulsión y se dispara. La plantilla localizadora se usa pues para situar las ondas de las esquinas de un triángulo fijo. Normalmente se hacen 3 medidas para resultados consistentes y estadísticamente confiables.
ahí tenemos algunas vistas frontal y lateral de la medición, ¿no? ¿Cómo se lo hace? La medición. El dispositivo electrónico de medida es asociado por el menú opciones y está programado para seleccionar conforme a los siguientes parámetros: la dureza del agregado, el concreto liviano, normal o de alto rendimiento. Las unidades pueden ser inglesas o métricas, vamos a ver algunos videos de cómo se lo hace el ensayo. Is to put the driver head, screw it onto the probe, then disengage the barrel and remove the breech plug. Insert the power load into the breech plug. Insert the probe into the barrel with driver head up. Then insert the breech plug and re-engage the barrel and the handle. The first step is to over the template to place a single probe locating template on the surface of the concrete. Now place the driver over the template and press till the driver is flush on the surface of the single probe template. Now fire. Remove the driver head. Esos datos que se obtienen juntos con la hora y la fecha de la prueba se pueden almacenar en la memoria para su introducción posterior en una computadora personal. Ahí por último se ve un esquema ilustrativo ahí mostrando qué es lo que ocurre dentro del concreto una vez cuando se dispara y se tiene una zona de fractura, lo que es la sonda y la medición de penetración de la sonda, y esta parte que es una zona de compresión. Esa sería mi parte. Está bien. Bueno, el siguiente ensayo es el martillo de rebote, o también llamado esclerómetro. Ya, los martillos para ensayo de hormigón se pueden, antes. El martillo de rebote lo desarrolló el ingeniero suizo Ernest Schmidt antes de los años 40. Fue patentado con el nombre de martillo Smith, que relaciona la dureza superficial del hormigón con su resistencia y de modo experimental. Un esclerómetro pesa menos de 2 kilos aproximadamente y tiene una fuerte energía de impacto. El esclerómetro descarta eso lo voy a decir después. Ya, los martillos para ensayos de hormigón se pueden aplicar en cualquier tipo de estructura de hormigón, tales como puentes, edificios, muros de contención, presas y muchos otros. Pero también son los instrumentos perfectos para ejecutar ensayos de túneles. Por ejemplo, la resistencia del desimbrado, la cual es la resistencia a la compresión del hormigón, que se deberá alcanzar antes de quitar los encofrados que se tengan.
También se utiliza para estimar la resistencia, como ya les había dicho anteriormente, y evaluar la uniformidad en el lugar del hormigón por medio del índice de rebote. Puede determinar las partes afectadas o de mala calidad de concreto, donde a partir del uso de un esclerómetro, que funciona como un martillo de resorte que es liberado para chocar contra un pistón en contacto con la superficie del hormigón. Y por medio de un indicador de deslizamiento, este registra la distancia que el martillo rebota en una escala lineal. Bueno, luego de esto, el número de rebote se hace referencia cruzada a un valor de resistencia a compresión real para establecer las resistencias relativas y proporcionales en la mezcla de hormigón en diferentes partes de la estructura. Como vemos en la imagen de este lado, este es un martillo de rebote o esclerómetro. Se está haciendo la medición en una probeta de hormigón. Los pasos de ensayo de un esclerómetro o martillo de rebote. Bueno, en primer lugar se debe conocer la ubicación de la armadura del elemento para poder seleccionar puntos de impacto a una distancia de 50 milímetros de ellas como mínimo de separación, ¿no? Bueno, según la norma ASTM-C 805, se debe contar con un diámetro mínimo de 150 milímetros en el área de ensayo. También se deben seleccionar 10 puntos de ensayo con una separación de 25 milímetros cada uno. Luego de colocar el embolo del equipo, es decir, la punta, en cada punto de manera perpendicular, ejerciendo presión hasta que el martillo lo golpee y así obtener el resultado del ensayo. Para esto se debe repetir el procedimiento para todos los puntos y realizar un promedio de los datos obtenidos. Pero se debe descartar las lecturas que difieran del promedio de las 10 lecturas, ¿no?, que se hace. Si en más de 6 unidades, y determinar el promedio de las lecturas. Bueno, en este caso, si en más de 2 lecturas los promedios difieren en más de 6 unidades de los ensayos, se debe descartar todo el conjunto de datos y volver a hacer el ensayo. Ya, bueno, aquí tengo un video para mostrarles cómo es el modo de uso del martillo de rebote. A ver, un cachito. El martillo de rebote o esclerómetro es un aparato utilizado en evaluaciones de estructura de concreto para estimar la resistencia de un elemento constructivo por medio del índice de rebote. El martillo está equipado con un émbolo, el cual impacta un área específica y determina la dureza superficial del concreto mediante la energía residual del impacto. Antes de realizar el ensayo debemos conocer la ubicación de las barras de refuerzo, ya que necesitamos seleccionar puntos de impacto a una distancia mínima de 50 milímetros de ellas y de los bordes del elemento para no alterar los resultados. Para eso podemos utilizar un pachómetro o un ferroescán. El área de ensayo debe contar con un diámetro mínimo de 150 milímetros. Debe estar libre de defectos como hormigueros y texturas irregulares, y su contenido de humedad debe ser aproximado a la humedad de equilibrio. La carbonatación representa un problema para la toma de lecturas, pues aumenta la dureza superficial del concreto, falseando los datos. Una solución práctica es remover la capa superficial de carbonato, puliendo con una piedra abrasiva de carburo de silicio de grano medio, y verificar que encontramos una parte no carbonatada aplicando una solución de fenolftaleína que hace cambiar el color a rosa o magenta. Si la capa de carbonato es lo suficientemente profunda para no ser removida puliendo en pocas pasadas, se puede hacer el ensayo siempre que se utilicen los factores de corrección por carbonatación que suministra el fabricante del equipo. Para ejecutar el ensayo seleccionamos 10 puntos de impacto en el área de ensayo, según lo establece la ASTM-C 805, con una separación entre ellos de 25 milímetros. Luego colocamos el émbolo sobre el punto en posición perpendicular a la superficie y ejercemos presión a una velocidad moderada hasta que el martillo golpee. Si se utiliza un martillo análogo se debe mantener la presión después del impacto y oprimir el botón sobre el lado del aparato justo después del impacto para cerrar el émbolo en su posición retraída y tomar el valor Q de rebote. En caso de utilizar un martillo digital bastará con impactar, ya que el equipo toma el dato automáticamente. Se repite este procedimiento en todos los demás puntos y se promedian los datos. Debido a que es un ensayo estimativo, es necesario validar los datos para aumentar la confiabilidad a través de métodos estadísticos y la desviación estándar de los datos. En cualquier caso, se debe descartar el dato que difiera del promedio en más de 6 unidades de Q. Si hay 2 o más datos que difieren en más de 6 unidades, se descarta el conjunto completo de lecturas y se toman 10 nuevas de otros lugares dentro del área de ensayo.
La cantidad de áreas de ensayo de un mismo elemento y sus ubicaciones se determinan a criterio del profesional cuando realiza una evaluación patológica. Lógicamente, si un elemento presenta diversos problemas no uniformes en toda su extensión, será necesario seleccionar una mayor cantidad de áreas de ensayo. Otros factores por tener en cuenta dependerán del tipo de equipo que se utilice. Un equipo análogo requiere la toma de datos manual, el cálculo de la desviación estándar y consultar las gráficas de resistencia en función del índice de rebote Q según la posición y dirección del impacto. Es decir, el fabricante ofrece al menos 3 gráficas dependiendo de que el equipo se use en posición vertical hacia abajo, hacia arriba o en posición horizontal. Asimismo, debe verificarse que el equipo esté calibrado haciendo una medición unitaria sobre el yunque de verificación, un cilindro de acero de 150 milímetros de diámetro por 150 milímetros de alto, con un área de impacto endurecida a un valor de dureza HRC de 64 a 68, de acuerdo con la ACTM E18. Esta medición debe dar un valor Q aproximadamente de 80. Si se obtiene un valor significativamente distinto, deberá hallarse un factor de corrección para usarse en campo. Al usar un equipo digital también se debe verificar su calibración. Sin embargo, difiere del equipo análogo por ofrecer ventajas como la incorporación de las curvas en su sistema operativo que proporciona la resistencia promedio, el valor Q promedio, la desviación estándar, el historial de datos, entre otros. Para interpretar correctamente la información suministrada por el equipo digital, debemos configurar el equipo según parámetros como unidades, curvas de conversión, factor de forma y datos estadísticos. Como vemos, este ensayo nos permite hacer una aproximación indirecta a la resistencia al concreto de un elemento constructivo en uso, que normalmente está trabajando con presión permanentemente, por lo cual conviene realizar ensayos complementarios para determinar curvas de calibración. Bueno, como ya se había mencionado, el martillo de rebote es una buena opción en la evaluación de un material, siempre y cuando se interprete el resultado obtenido de manera correcta y verificando con pruebas preliminares, como se decía en el video, ¿no? En cilindros, a las cuales antes se les aplique impactos para tener ese valor y posteriormente con estos datos se pueda construir una curva de impacto con presión que permita su interpretación en el proyecto específico. Como se muestra aquí, bueno, en el video también se decía, ¿no?, que cada equipo viene con su curva de calibración. Bueno, esta imagen es un ejemplo que se pueda aplicar. Los factores de corrección que se le aplican al martillo de rebote, pues uno es el factor de forma en piezas confeccionadas en laboratorio o extraídas in situ. Bueno, las muestras estándares es una pieza cúbica de 150 milímetros de lado o cilíndrica de diámetro de 100 milímetros por 100 milímetros de altura, que se toma un factor de corrección 1. Y también una pieza cúbica con estas características que se toma una corrección de 0,95 y así dependiendo de a qué tipo de pieza sea, se le adhiere un valor, un factor de corrección. Como se puede ver aquí en 0,86, 1,02, 0,86 y 0,81. Ya. Estos son los factores de influencia de la profundidad de carbonatación. Esta es una tabla donde se muestra la corrección en función a la carbonatación que presente la pieza a ensayar. Como podemos ver, es la profundidad y el factor de corrección que se aplica. Y bueno, las ventajas y las desventajas de su uso. Entre las ventajas podemos ver que la aplicación es sencilla, también que determina la uniformidad de las propiedades de la superficie, permite realizar un gran número de determinaciones sin alterar la resistencia y la funcionalidad de la muestra o de la estructura que se está analizando. Se puede operar de una manera horizontal y vertical. Bueno, las desventajas es que se necesita una superficie perfectamente lisa, como se decía en el video, que esté libre de alguna imperfección, pueden ser hormigueros o alguna falla que haya en la estructura. El resultado obtenido también depende de varios factores, como ser el tipo de cemento, el contenido de cemento, el tipo de agregado, la masa del elemento ensayado y el tipo de agregado grueso. Bueno, ahí va a continuar mi compañera.
Gracias al grupo. Vamos a pedir preguntas a todo el curso. Bueno, me he quedado un poco corto con la exposición porque solo han hecho referencia a pruebas para concreto, ¿no? Pero las pruebas no destructivas hay para varias cosas. Entonces, tanto en el área vial, en el área estructural y en el área de... Entonces, hay varios instrumentos que se utilizan ahora en estos tiempos con el propósito de no destruir la obra civil para hacer un ensayo. Por eso se llaman ensayos no destructivos. Entonces, nos quedamos con lo suficiente para averiguar lo del concreto, pero no, que se quede en la cabeza de todos ustedes que hay muchos más ensayos no destructivos para otros fines. O sea, hay tomógrafos, hay deflectómetros de impacto, hay radares ultrasónicos, hay rayos láser, hay varios elementos de tecnología nueva que ayudan a realizar ensayos no destructivos. En concepto general, podemos decir que un ensayo no destructivo lo que pretende no destruir el elemento constructivo civil, pero permitir alguna información sobre ese comportamiento de ese elemento. Entonces, es importante que hay más ensayos no destructivos, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta del curso sobre lo que han escuchado a sus compañeros? Buenos días, ingeniero. Yo tengo una pregunta. Adelante. ¿Cuándo se deben aplicar estos métodos de ensayos a estructuras? ¿Y qué método da mejores resultados de la resistencia a la compresión? No sé si alguien del grupo puede contestar algo. Bueno, entonces yo le voy a contestar. A ver, los métodos que han manejado sus compañeros, o sea, de esos tres, uno es el que más se usa en Bolivia, que es el esclerómetro, porque uno que es el más económico en costo, en su facilidad de aplicación y en que su facilidad de uso también en de análisis y la seguridad de los datos, por lo menos para los laboratorios que sí saben manejar el esclerómetro, ha sido efectivo. O sea, no podríamos compararlo con una prensa de probetas de hormigón, pero sí nos da suficientes datos confiables al esclerómetro. Entonces, es muy útil usarlo ya en elementos construidos, ¿no? En elementos, una viga, una columna, una losa, que queremos saber su resistencia a compresión. Entonces, es muy útil estas pruebas no destructivas. Las otras dos pruebas que han manejado, sí existen, pero no es común en nuestro país. Uno, porque los aparatos no son tan baratos, y otro porque no es de común uso, digamos. No ha llegado esos aparatos a varias empresas, a varias universidades, para que sirva como un elemento común de ensayo.
esas son las características de este ensayo. Ahora, ¿dónde se puede usar? En cualquier elemento de la construcción, o sea, que queramos saber su resistencia a la compresión. O sea, podemos, si tenemos una columna y queremos averiguar cómo está al pie de la columna, como al centro, al cuerpo de la columna o en la parte superior de la columna, podemos hacer ensayos en esa parte. ¿Cuántos ensayos deben hacerse? Porque debe, según la ASTM, debe hacerse una estadística con estos ensayos y por eso nos exigen que por lo menos se haga 10 ensayos de esclerometría en un área pequeña, donde queremos averiguar la resistencia. Puede haber grandes variaciones si utilizamos diferentes puntos. ¿Por qué? Porque como es un rebote a un esfuerzo que se produce sobre un punto, podría tener la coincidencia de que ese punto elegido cae sobre precisamente una partícula, un agregado. Y entonces la resistencia va a ser mayor. En cambio, podría dar exactamente sobre un área donde está solo el mortero. No hay agregado, solo está el mortero de cemento. Y en eso probablemente la resistencia sea menor. Por eso nos piden una estadística de por lo menos 10 puntos, ¿no? Eso respecto a la consulta por su compañero. Gracias. Ingeniero, disculpe, ¿cuáles Carlos. serían las otras pruebas no destructivas que se pueden realizar? A ver, para los de vías, esto les va a servir en elementos, las pruebas que han dicho sus compañeros son pruebas que podríamos utilizarlos en elementos de hormigón, digamos, muros de contención, muros de alcantarillas de entrada y salida, a los mismos tubos de hormigón podríamos hacer la prueba y tal vez al pavimento rígido. Pero cuando quiero averiguar la deformación que tiene el pavimento, ya no puedo hacer un ensayo si no saco un elemento, entonces ya se convierte en destructivo. ¿Cómo puedo averiguar la deformación que tiene el pavimento? Entonces, los que han escuchado de hablar en carreteras que se hace la prueba de la viga Benkelman, que es un instrumento que lo tenemos en el laboratorio, es una prueba de deformación no destructiva. Y a partir de esa deformación podemos llegar inclusive a determinar la resistencia de CBR, porque ha habido un investigador que ha relacionado las deformaciones con la resistencia de CBR de la mezcla, y entonces es una prueba no destructiva que nos interesa mucho averiguar para el estado estructural que tiene un pavimento. Y hay otras pruebas como con mayor tecnología ahora, que son la tomografía. Siempre hemos escuchado de tomografía para los casos médicos, ¿no? Los médicos sacan una tomografía al cuerpo humano para ver interiormente cómo está. Entonces, yo quisiera saber el pavimento, cómo
cómo es el porcentaje de vacíos interior, tengo que hacer una prueba de tomografía al pavimento, como está interiormente. Entonces hay instrumentos de tomografía, no los tomógrafos médicos, aunque con varios de sus compañeros hemos hecho sus proyectos de grado utilizando esos tomógrafos de médicos para ensayar probetas de asfaltos y probetas de hormigón. Pero también ya hay tomógrafos para hacer ensayos prácticos en el lugar in situ, ¿no? Entonces esos tomógrafos nos dan imágenes del interior del pavimento, sea este flexible o rígido, y podríamos saber cómo se han distribuido los agregados, cómo se han distribuido, cómo es el contacto agregado, cómo es el porcentaje de vacíos a través de esas imágenes de la tomografía. Después tenemos también un aparato que se llama el deflectómetro de impacto, que es una prueba para ver la deflectometría de los pavimentos, que son pruebas que se hacen para cuando ya queremos averiguar cuánto es la deflectometría, ¿no? Entonces, en vez de hacer Viga-Winkelmann, podríamos utilizar un deflectómetro de impacto, que es una prueba también no destructiva. No destruimos al pavimento, pero sí tomamos información del esfuerzo de formación. Después otro ensayo que utilizamos en evaluaciones de pavimentos son los radares. Los radares nos dan información, que hemos hablado de los radares en las pruebas geofísicas para ver el estado de la superficie del terreno en la exploración, cuando han hecho exposiciones de exploración, pero también podría ser una evaluación del pavimento interiormente para saber cómo ha funcionado, cómo está funcionando la subbase, la base y la rodadura del pavimento sin destruir. Entonces hago ensayos radarmétricos, se llaman, y nos pueden permitir por ondas que muestra la interpretación de cómo es el comportamiento de las diferentes capas. Entonces hay varios ensayos que son de carácter no destructivo, ¿no? Y van a seguir apareciendo, o sea, con los rayos láser, si quiero hacer un ensayo de ahollamiento, puedo hacerlo con ensayos láser que directamente van a un sistema de computación para ver la irregularidad que tiene el pavimento sin tener que hacer mediciones o destructivos ahí en el pavimento, ¿no? Simplemente está tomando rayos láser a medida que anda un vehículo y en la parte trasera tiene un tubo con rayos láser, ¿no? Y va dando toda esa información a un sistema computarizado. Entonces hay varios, ¿no? La idea era de esta exposición que nos muestren algunos de esos, no solo de los que nos han mostrado, pero no está mal, o sea, y tampoco les pedí exclusivamente diferentes equipos, o sea, no está mal, pero todo el curso sí puede investigar un poco, porque gran parte de estos pruebas no destructivas pueden servirles a muchos de ustedes para hacer sus proyectos de grado, ¿no?
porque son cosas que no son comunes en el uso en nuestro país por el costo y la falta de que tengan estos equipos las empresas, pero sí son posibles. Preguntó Iris, ¿no? Sí, ingeniero. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Inge, Yo tengo una pregunta, Inge, Adelante. acerca del esclerómetro. ¿Se puede usar en superficies rugosas o sí tiene que ser una superficie lisa para que tenga un buen funcionamiento? A ver, sí se pueden utilizar en ambas, ¿ya? Pero, o sea, cuando es la superficie lisa, tiene menos problemas en la uniformidad de los datos, ¿no? Porque el pistón tiene una superficie única y se supone que tiene que caer sobre un área de contacto. Y si esa área de contacto es lisa, entonces va a caer en toda el área de contacto y no va a tener alteraciones. Pero si es una superficie rugosa, podrían alterar esa medición del acelerómetro y la media o el promedio que se saca podría estar alterado en su valor real. Uno se va a dar cuenta eso al hacer los ensayos. Inclusive solo la inclinación al hacer el ensayo con el esclerómetro podría tener también una alteración de resultados. Entonces, por eso es necesario tener la mayor cantidad de datos para hacer un promedio y la experiencia del manejo del esclerómetro también, ¿no? Rodríguez, ¿no? Sí, Inge. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Inge, buenos días. Yo quería Adelante, preguntarle adelante. acerca de estos ensayos. ¿Se utilizan como a medida que se va construyendo la obra, al terminar, o por mantenimiento, o solo cuando, digamos, la estructura llega a presentar alguna irregularidad, podría ser? A ver, para contestarle, generalmente el uso que le damos en Bolivia es cuando ya hay problemas. O sea, cuando ya algunos elementos de la obra civil tienen problemas y entonces busquemos cómo encontrar el por qué se ha fisurado, el por qué se está rompiendo una losa o por qué hay fisuras en la viga. Es cuando hay problemas, ¿no? Es el común denominador, podríamos decir, en la utilización. Pero eso no quiere decir que no se pueda utilizar en diferentes momentos, ¿no? Obviamente que si quiero averiguar la resistencia el tercer día o el 10º día de fraguado del hormigón, entonces no es lo mismo que la resistencia a los 28 días. Ya eso lo han visto en tecnología del hormigón, que la curva esfuerzo-deformación es ascendente inclusive, no hasta los 28. Todavía sigue ascendiendo, pero ya en forma más asintótica hasta los 90 días. Por eso se calcula las resistencias a los 28 días. Si quiero hacerlo a días anteriores, sí tengo que tener una ecuación de correlación que el resultado que saque me proyecte a los 28 días. Entonces sí puedo hacerlo a los 10 días y ver
qué resistencia está teniendo la columna. Puedo hacerlo, pero si quiero proyectar a los 28 días, tengo que tener una ecuación. Entonces, no es que no se puede, sí se puede, pero debo tener el cuidado porque si lo hago el ensayo el día 5, no pensaré que el día 5 me dé el esclerómetro una resistencia igual a los 28 días. No es correcto, ¿no? Entonces sí puedo hacerlo, pero teniendo cuidado de las correlaciones para tener a las resistencias a los 28 días. Preguntó Romero, ¿no? Adriana es la que preguntó, ¿no? Sí, Inge, y lo ideal no sería hacer estos ensayos como cada ciertos años para evitar, digamos, que estructuras ya tengan un problema más avanzado, podría ser. O sea, digamos, cuando ya se presenta algunas grietas o algo, quizá estaba viendo acerca de la carbonatación del hormigón, creo, y, o sea, a simple vista a veces se puede notar y después no. Y quizá para evitar ciertos problemas que lleguen a causar el colapso podría ser, digamos, cada ciertos años. Sí, se puede hacer, o sea, lamentablemente los ingenieros civiles no somos preventivos, pues no. No tenemos una evaluación preventiva de nuestras obras. Generalmente creemos que hacemos la obra para toda la vida, ¿no? Y ya no nos preocupamos más. Sí podríamos hacerlo, pero no es común y corriente. A ver, vayan a ver cualquier obra, un edificio que recién la han hecho, y si se van a acordar de ese edificio los próximos años. Es muy raro. Solo sí lo van a hacer cuando se presente un problema, ¿no? Ya cuando se presenta un problema, ya es un estudio muy específico para averiguar primero el por qué se está presentando el problema y luego para buscar la solución. Si ese problema se proyecta a que puede romper la estructura. Entonces, después, lo que usted dice sería ideal, pero no tenemos la conciencia, los ingenieros civiles, de hacer evaluaciones preventivas. Bueno, vamos a acabar aquí la exposición. Las agradecemos a los del grupo y pido de que la exposición la pongan en el grupo de WhatsApp para que todos los estudiantes tengan y lo vuelvan a ver y a analizar la exposición. Ahora nos vamos a pasar yo quiero que avancemos algo de estabilidad de taludes, porque se nos va el tiempo del semestre. Entonces voy a pasar a otra diapositiva para que podamos avanzar esta parte. Un problema muy particular. Están viendo la diapositiva de estabilidad de taludes, ¿no? Sí. Ya. Un problema común en las obras civiles, en algunas áreas más que en otras, en área de vías tal vez más que en el área de estructuras y en el área de hidráulica, pero es un problema común que si se realizan construcciones y se alteran la superficie del terreno original y se afecta la inclinación de estos taludes naturales en la superficie del terreno, van a ocasionar
una inestabilidad, ¿no? En algunos casos, una inestabilidad que se puede convertir en deslizamientos o derrumbes de material no significativos, o sea, pequeños por la altura que pueda tener el talud, o una zanja, por ejemplo, que igual va a tener un talud y queremos que eso evaluarlo, ¿no? Entonces, muchos investigadores han estudiado la estabilidad de estos taludes naturales y cómo podríamos evaluar para hallar un factor de seguridad que nos permita estar tranquilos, ¿no? Ante la obra civil que vamos a ejecutar o generar algunas acciones para evitar que esta inestabilidad de los taludes pueda ejercer defectos, deterioros en la obra civil misma. Entonces, a eso apunta el estudio de estabilidad de taludes, que es un problema geotécnico presente en la mayoría de las obras civiles. Entonces, por definición, vamos a anotar una definición de las muchas que existen, que a una superficie de suelo expuesto que se sitúa en un ángulo con la horizontal se llama talud, sin restricciones. O sea, la superficie del suelo, de la superficie del terreno, si está en un ángulo diferente al ángulo de la horizontal, se convierte en un talud. Entonces vamos a tener taludes a diferentes inclinaciones. Inclusive podríamos llegar a tener en macizos rocosos contratalud, o sea, un talud que está de la vertical a mayor que los 90 grados con la horizontal. Y entre 90 grados y la horizontal vamos a tener varios casos de 70, 60, 50, 40, hasta cerca al 0%, diferentes ángulos del talud, ¿no? Y algunos casos excepcionales que les decía en contratalud. Si la superficie del suelo no es horizontal, un componente de la gravedad hará que el suelo se mueva hacia abajo. Si la pendiente es lo suficientemente grande, puede ocurrir falla de la pendiente. La masa se desliza hacia abajo. La fuerza motriz supera la resistencia del suelo al corte. Entonces, si nos imaginamos en la gráfica que he puesto en la diapositiva, podemos ver que cuando hay una inclinación del terreno, como en este caso lo hay, y está formando un talud, ese talud, si la fuerza motriz supera la resistencia del suelo, puede ser que este suelo tienda a deslizarse en una dirección que por estudios de la mecánica de suelos nos se ha dado que es por el círculo de Moore, que el doctor Moore ha estudiado de cómo se desliza este material por la inestabilidad. Entonces, esa falla del talud viene a representar un deslizamiento del material que viene en esta dirección, ¿no? Que afecta a todo lo que es el círculo de Moore
que normalmente es un círculo que se define por las características de cohesión y fricción que tienen los materiales. Entonces, bajo ese concepto está esta definición, bajo el concepto de que este talud, por la diferencia de ángulo con la horizontal, va a generar esfuerzos que se representen una fuerza motriz que va a superar a la resistencia del suelo. Y ante ello se produce una inestabilidad de este talud, que es lo que a nosotros nos interesa, porque esa inestabilidad del talud puede generar problemas adyacentes a la obra civil si es que existe un talud cercano a la obra civil. En el caso de vías, eso es eminente. La carretera está al lado de la superficie del terreno, y la superficie del terreno, si no tiene el mismo ángulo horizontal que la carretera, entonces genera un talud de diferentes magnitudes y de diferentes inclinaciones, pero genera un talud. La mayoría de ellos no generan problemas en la obra civil, en la carretera, pero muchos de ellos, por la magnitud y por la inclinación que tienen, sí generan un problema y un riesgo inclusive de la obra civil. En el caso de presas, también podemos tener un problema con la presa, porque la presa en sus extremos laterales va a estar apoyado en un talud, ¿no? Y ese talud tiene que tener la suficiente estabilidad para no generar un problema en la represa, ¿no? O cuando estamos haciendo canales de riego, los canales de riego generalmente van apoyados en un talud. Y ese talud tiene que tener suficiente estabilidad, porque si no podría generar derrumbes sobre el canal de riego. Entonces, sí tenemos este problema de estabilidad de taludes permanente en las obras civiles por tener diferentes posiciones de la superficie del terreno con respecto a la horizontal. Entonces, ¿cómo medimos? Los ingenieros civiles deben realizar cálculos para comprobar la seguridad de los taludes naturales, taludes de excavaciones y terraplenes compactados, y a este proceso se llama análisis de la estabilidad del talud, cuyo elemento principal que queremos determinar desde el punto de vista de la ingeniería civil es un factor de seguridad que nos permita analizar la estabilidad del talud y determinar que este factor de seguridad es suficientemente garantizable para que el talud no tenga un colapso sobre la obra civil o generando problemas a la obra civil. ¿Qué es ese factor de seguridad? Es una relación entre la resistencia media del suelo a corte y el esfuerzo cortante promedio en la superficie potencial de falla. Entonces, lo que queríamos determinar es estos dos elementos: la resistencia media del suelo a corte y el esfuerzo cortante promedio en la superficie potencial de falla. Entonces, en conceptos generales, deberíamos determinar estos dos elementos, relacionarlos entre sí y hallar un factor de seguridad que nos garantice la estabilidad del talud.
Eso es lo que hacemos los ingenieros civiles, pero bajo procedimientos y metodologías que ya han sido estudiadas por diferentes investigadores en esta área y que nos relacionan con elementos de cohesión, de fricción de los materiales que componen el talud y de metodologías que me puedan estudiar estos dos elementos, la resistencia media del suelo a corte y el esfuerzo cortante promedio en la superficie potencial de falla. Entonces, bajo este concepto general es que están hechos los métodos para el análisis de la estabilidad de taludes. El esfuerzo de normal efectivo, o sea, el esfuerzo que se representa de corte, está dado por la ecuación de la cohesión más el ángulo de fricción por el esfuerzo normal efectivo. Esta ecuación la conocemos en varias materias que hemos analizado al esfuerzo de resistencia al corte. Tanto en la cohesión como en la fricción, que son elementos que nos interesan desde el punto de vista de la estabilidad del talud. Entonces, necesitamos estos dos elementos, cohesión y fricción. ¿Quién nos determina esos elementos? Nos permite un ensayo de los ensayos de corte que se hacen en laboratorio al material. No sé si ustedes han podido hacer estos ensayos de corte en mecánica de suelos. Si no los han hecho, es bueno que los investiguen un poco más para saber cómo se realizan los ensayos de corte. Sí tenemos en el laboratorio de la universidad los ensayos de corte, un equipo de ensayos de corte para determinar la cohesión y la fricción de los materiales. Cuando se comparan las ecuaciones anteriores, vemos que influye el factor, los componentes de cohesión y fricción. Si este valor es igual a 1, el talud está en un caso de fallo inminente. O sea, si está ya en valor de 1, está en el límite para que falle el talud. Un valor del factor de seguridad igual o mayor a 1.5 se considera que tiene una resistencia aceptable y se tiene así un diseño de un talud estable. Entonces, en general, nosotros quisiéramos tener un factor de seguridad mayor a 1.5. Y ahí estaríamos como ingenieros civiles tranquilos de la estabilidad del talud. Si tenemos valores iguales o inferiores a 1.5, estamos en problemas. Si tenemos valores en 1, estamos en el límite de que se derrumbe o se deslice el talud. Y si estamos en valores menores, es que ya se ha derrumbado el talud, ¿no? Menores a 1 no han soportado, ha sido mayor que la resistencia del material, ha sido la resistencia de deslizamiento del talud. Entonces, bajo ese concepto se han hecho diferentes análisis y han llegado a metodologías. Entre los primeros análisis se ha hecho a taludes finitos, ¿no? Que son taludes reales, que tienen una dimensión. Tienen un largo, tienen un alto, tienen un ancho, tienen una inclinación, son finitos. No estamos refiriéndonos a condiciones infinitas porque este es un problema real en las obras civiles. Entonces nos interesa determinar cuál es la estabilidad del talud
en un talud finito. Cuando se analiza la estabilidad en un talud definido de un suelo homogéneo, por simplicidad, Kuhlmann, que ha sido uno de los investigadores de hace muchos años, que empieza aproximando la superficie de falla potencial como un avión, cuyo factor de seguridad da buenos resultados en taludes con laderas casi verticales. Desde 1920, una comisión geotécnica sueca recomienda que la superficie de deslizamiento se puede aproximar a ser circularmente cilíndrico. Lo primero que decían, para que esté estable, que sea vertical, pero después las investigaciones dan que debe tener una inclinación y que debe aproximarse a que esa inclinación sea cilíndrico, lo que nos demuestra la ecuación de Moore, ¿no? El análisis de la estabilidad de talud más convencionales se han hecho suponiendo la curva potencial de deslizamiento en un arco de círculo. Lo que maneja Moore ha sido lo que más ha demostrado que las fallas que se han producido en taludes finitos se producen a condición de esta situación de un arco de círculo. Entonces, ahí aparecen diferentes teorías, diferentes grupos de investigación para el análisis de taludes, de la estabilidad de taludes. Entre ellos, los más significativos son el análisis del talud finito por el método de Kuhlmann, el análisis del talud finito por una superficie cilíndrica de falla general, el análisis por dovelas y el análisis por método de Bishop. No son los únicos métodos, hay muchos más y por eso les voy a dar una tarea hoy para que ustedes investiguen por lo menos 2 métodos más diferentes a estos, diferente al método de Kuhlmann, diferente al método de falla cilíndrica, diferente al análisis por dovelas y diferente al método de Bishop. Busquen en internet otros 2 métodos y hagan esa tarea para entregarla la próxima semana, un día como hoy, ¿no? Entonces, 2 métodos de análisis de estabilidad de taludes diferentes a estos que lo van a ver conmigo, ¿no? Entonces, vamos a quedarnos acá hoy, no vamos a empezar ningún método y la siguiente semana vamos a empezar a ver uno por uno estos métodos de análisis de la estabilidad de taludes. Vamos a empezar por el método de Kuhlmann y seguir los demás métodos que hemos nombrado acá para ver qué estudiamos en la estabilidad de taludes en forma concreta. No vamos a entrar a un análisis muy profundo de la estabilidad de taludes porque probablemente esta es una materia en otras universidades del exterior que se estudia durante todo un semestre a la estabilidad de taludes. Hoy queremos solamente verlo desde el punto de vista geotécnico, porque ahí tenemos el problema, ¿no? O sea, ahí tenemos un problema específico del material con su relación a la obra civil. Hasta aquí vamos a avanzar hoy, no vamos a quedarnos en medio método, así que por eso voy a dejarlo ahí
y la siguiente clase continuamos con los demás métodos. También tenemos unas exposiciones para ver qué ensayos le podemos hacer a la estabilidad de taludes. Entonces ahí, ojalá el grupo que tiene que hacer nos oriente y oriente a todo el curso para ver cómo son los ensayos para la estabilidad de taludes en la forma práctica, que no lo vamos a poder ver en laboratorio. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta, alguna aclaración antes de cerrar esta clase. Inge, disculpe, buen día. Para esta tarea de la disertación tenía que agregarme a alguno de los grupos de estructuras. ¿Se podría Sí. fijar, por favor? Usted se llama Maribel Fernández. Maribel Fernández. Antes de terminar la clase, entonces, quisiera saber si voluntariamente alguno de los grupos de estructuras puede tomar como componente a esta su compañera Maribel Fernández en forma voluntaria. Antes, si no lo voy a hacer yo directamente, saco las listas y le pongo a un grupo, pero si voluntariamente alguno de los grupos de estructuras podrían manifestarse. Bueno, entonces voy a sacar la lista de grupos y ahí voy a decirle a qué grupo se va a adicionar Maribel. Entonces, los grupos de estructuras es el grupo 2, por ejemplo, que Gutiérrez Héctor, Goyonaga Nelson, Nieves Carlos y Batallanos Edwin. A partir de hoy va a ser partícipe de este grupo la estudiante Maribel Fernández. Quisiera tener la conformidad de alguno del grupo 2 que me está escuchando. Creo que Nieves Carlos estaba en la clase. Está bien, Inge. Ya, entonces Carlos comenta a sus compañeros que ahora tiene una compañera más en el grupo que es Maribel Fernández. Y Maribel ya tiene a su grupo, al grupo 2 como parte de para todas las tareas en grupo. Está bien, ingeniero, gracias. ¿Ya? Hasta luego, entonces, hasta luego a todos. No